Bien, entonces estamos estudiando lo que son en general dominios de integridad. Y habíamos visto ya los dominios euclidianos. Así que voy a recordar brevemente. ¿Sí? A sea A un dominio de integridad. Entonces, A se dice euclidiano, A es euclidiano si tiene una norma multiplicativa. Perdón, si tiene una norma euclidiana. ¿Sí? Es decir, una función n que iba desde el anillo sin el cero, ¿sí?, hacia los números enteros positivos, tal que cumple la siguiente propiedad. Para todo A y B que pertenecen a A, existen Q y R elementos de A, tales que A se escribe como BQ más R, ¿sí? Y R es igual a 0 o la norma de R es estrictamente menor que la norma de B. Ya. Y eso habíamos dicho que era la definición de un dominio euclidiano, ¿sí? Habíamos visto los ejemplos, el ejemplo más básico que era Z, ¿sí? ¿Sí? Y habíamos mencionado el ejemplo de los anillos de polinomios con coeficientes en un cuerpo. ¿Sí? Y ese había quedado un detalle pendiente que lo voy a hacer en el momento de... Los voy a probar que es de que es euclidiano. ¿Sí? Entonces aquí es euclidiano. Para cubrir este vacío que quedó la vez pasada. ¿Sí? Bien, entonces hay varias formas de hacer esto. Lo que, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el libro de Serge Lang, ¿sí? Hace una demostración del algoritmo de Euclides, ¿sí? Pero lo hace utilizando inducción, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una que no requiere inducción, lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Entonces voy a poner sea, voy a llamarle, por ejemplo, omega, el conjunto de todos los n que pertenecen a los números enteros mayores o iguales que 0, tales que, a ver, perdón, quiero ver que es euclidiano, entonces, primero que nada voy a ver que la norma euclidiana es el grado, ¿no? Entonces, definimos n de f de x como el grado de f de x, ¿sí?, para todo f de x que pertenece al anillo de polinomios k de x sin el 0. Ya. Esta va a ser la norma, ¿no? Entonces, ahora yo lo que hago es sea, voy a llamarle omega al conjunto, sean f de x y g de x, dos elementos de k de x, ambos distintos de 0 por facilidad. Acá arriba, de hecho, también debería haber dicho, es aquí distintos de 0. ¿Sí? Ya. Y voy a tomar el conjunto omega de todos los elementos de la forma n, ¿sí?, que van a ser igual al grado de f de x menos g de x por q de x, tales que q de x es un polinomio, es un elemento de k de x. Bien, y entonces aquí es un subconjunto de los enteros positivos, ¿no? Y lo que yo he visto es que como es un conjunto de los enteros positivos y es no vacío, ¿sí? Obviamente es no vacío, entonces aquí tiene un elemento mínimo. ¿Sí? Como tiene un elemento mínimo, digamos, voy a llamarle, por ejemplo, M, ¿sí? Entonces existe un elemento de esta forma, entonces existe un Q de X que pertenece a K de X, tal que cumple con esto, ¿no? Que el grado, sí, que el grado de f de x menos g de x por q de x, ¿sí?, es igual a m, ¿sí? Y este es más pequeño que el grado que de cualquier otro polinomio de esta forma. Dice que es más pequeño que el grado de f de x menos g de x por, voy a ponerle un q tilde de x, ¿sí? Es para todo q tilde que pertenece a k de x. Tomamos el elemento de grado más pequeño en este conjunto. O sea, tomamos el elemento más pequeño en este conjunto. Lo que estamos hablando es simplemente el polinomio de la forma f de x menos g de x por algún otro polinomio que sea de menor grado posible. ¿Sí? Bien, y lo que definimos es sea r de x como el polinomio f de x menos g de x por q de x. ¿Sí? Entonces, eso significa que el grado de r de x es m. ¿Sí? Y lo que queremos probar es que, entonces tenemos lo siguiente. Entonces,
Tenemos entonces de aquí despejando que f de x es igual a g de x por q de x más r de x. Y lo que queremos probar es que, que r de x es igual a 0 o que el grado de r de x es estrictamente menor que el grado de q de x, ¿no? Entonces, si r de x es igual a 0, no hay nada que probar, porque en ese caso ya tenemos una de las dos condiciones, que sea 0 o que cumpla esa desigualdad. Entonces, no hay nada que probar. Entonces, supongamos que r de x es distinto de 0, ¿sí? Entonces, lo que quiero probar, pues vamos a poder, por demostrar, vamos a mostrar que el grado de r de x, ¿sí?, es estrictamente menor que el grado de g de x. Si vamos a probar esto ya completaría la demostración porque esa sería la otra condición para que sea norma euclidiana, ¿no? Recuerden que en este caso la norma es el grado. Y entonces lo que hace es razonar por reducción al absurdo. Entonces supongamos que el grado de r de x, voy a llamarlo a esto, por ejemplo, no quiero usar la k porque la k es para el cuerpo, voy a llamarle L, es mayor o igual que, se van a acabar las letras, voy a ponerle aquí S, que va a ser el grado de g de x, ¿no? Entonces, bien, como el polinomio r de x es de grado L, yo puedo escribir r de x, ¿sí?, como de la forma siguiente. Voy a poner AL por x a la L más AL menos 1 por x a la L menos 1, etcétera, más a sub 0, ¿sí?, con AL distinto de 0, porque es de grado L, ¿no? Y g de x lo puedo escribir en cambio como es de grado S, voy a poner bs x a la S más bs menos 1, x a la S menos 1, más etcétera, más b0 con ds distinto de 0. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Definimos, voy a poner r tilde de x, ¿sí? Va a ser el mismo polinomio r de x, pero le voy a quitar un múltiplo de g de x, ¿sí? Y el múltiplo va a ser el siguiente, va a ser al sobre bs por x elevado a la L menos S por G de X. Y veamos este polinomio. Entonces, primero que nada, este polinomio, ¿qué forma tiene? Si lo escribimos, si reemplazamos lo que es R de X, R recuerden que es este de aquí, es R. Si reemplazo aquí abajo, esto me va a quedar que es F de X menos G de X por Q de X menos AL sobre BS X a la L menos S por G de X, ¿no? Y eso lo puedo reescribir como F de X menos, de aquí nos va a quedar g de x que multiplica al polinomio q de x más al sobre bs por x a la l menos s, ¿sí? Bien, entonces veamos cuál es el grado de este polinomio r de x, ¿sí? Entonces, reemplacemos entonces en esta parte de aquí lo que son r y lo que es g y veamos que es su cero. Entonces tenemos que r tilde de x se va a escribir como r de x, que es AL x a la L más AL menos 1, x a la L menos 1, etcétera, más a 0, ¿sí? Menos AL sobre BS, que multiplica a x a la L menos S por G de x, que es BS x a la S más BS menos 1, x a la S menos 1, etcétera, más B0, ¿sí? Bien, hagamos las operaciones aquí. Nos va a quedar AL x a la L más AL menos 1, x a la L menos 1, etcétera, más a 0, menos. Aquí nos va a quedar, si se dan cuenta aquí, el BS de aquí con este BS de aquí se cancela, entonces nos va a quedar simplemente AL, ¿sí? Y aquí nos va a quedar X a la L menos S, por X a la S nos queda X a la L, ¿sí? Y menos, luego nos queda aquí AL por BS menos 1 sobre BS, X a la L menos S por X a la S menos 1 nos queda X a la L menos 1, etcétera, más. Y finalmente nos queda aquí AL por B0 sobre BS por X a la L menos S, ¿sí? Bien. Notemos que yo puedo multiplicar por este x a la L menos S porque el L es mayor o igual que S. ¿sí? Si no tuviera esa desigualdad, eso de aquí no tendría sentido, esta expresión de aquí, porque eso aquí no sería un polinomio. ¿sí? Puede ser de grado 0 si es que L es igual a S, no hay ningún problema con eso. ¿sí? Bien, entonces, lo que tenemos aquí es, si se dan cuenta, aquí hay una cancelación. Tenemos esto de aquí, se cancela ese término de aquí, y nos queda entonces de aquí, se puede escribir como AL menos 1 menos AL por BS menos 1 sobre BS, que multiplica a X a la L menos 1, etcétera. Y aquí nos quedaría el último término que es A0, perdón, aquí todos sus signos menos, ¿sí? Debí de poner, voy a cambiarlo. Y los signos, estos aquí son signos menos. Estoy restando aquí, ¿sí? Aquí hay un menos, no sea menos. Bien, entonces aquí igual sería menos todo. Ah, no, sí está bien, más, perdón.
Y el último es A0 menos AL por B0 sobre BS. Ah, perdón. No, es aquí, perdón. Bueno, más los demás, los términos de grado menor. ¿Sí? Debería poner aquí el A sub L menos S menos AL por B0 sobre BS por X a la L menos S, y etcétera más. Bueno, aquí serían ya todos, aquí entre todos menos. Y el último que va a ser el término independiente, no, perdón, no, que van a ser los términos independientes de acá, que son A0. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un polinomio de grado. Eso aquí podría ser cero, pero lo que tenemos entonces es que el grado de R tilde de X es menor o igual que L menos 1, ¿sí? Que es estrictamente menor que L. Eso es lo importante, que el grado de R tilde de X es estrictamente menor que L, ¿sí? Y además tenemos entonces que el grado de R de X es un elemento de omega. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos que R de X es un elemento de la, R tilde de X es un elemento de F de X menos G de X por algún polinomio, ¿sí? Y los grados de estos polinomios son los elementos de omega, ¿sí? Son justamente los grados de elementos de la forma F de X menos G de X por algún polinomio. Entonces aquí tengo F de X menos G de X por algún polinomio. Entonces aquí es un elemento de omega, ¿sí? Y tenemos que el grado de R tilde de X, que es L menos 1, es estrictamente menor que L, que es el grado de R de X. Habíamos tomado L como el grado de R, ¿sí? Aquí está. L es el grado de R. Voy a indicarlo aquí. ¿Sí? Y esto contradice que L sea el mínimo, porque recuerden que tomamos el grado de R tilde de R de X como el mínimo posible. De hecho era M, ¿sí? No debí cambiarle, era M. De hecho voy a cambiarle aquí entonces para que sea el mismo. Es llamado M, lo voy a cambiar por L. Voy a cambiarle por L. Cambié de letra, no me acuerdo que le había llamado ya M. ¿Sí? Y esto contradice, ¿sí? Y esto contradice que el grado de, o sea que, perdón, que L es el elemento más pequeño de omega, ¿sí? Porque acabo de construir un elemento más pequeño que es el L menos 1, ¿sí? Que L es el mínimo de omega, ¿sí? Porque el L es el más pequeño y acabo de encontrar uno más pequeño que es el grado, perdón, es menor o igual. El grado de R tilde es el más pequeño. Es más pequeño que este aquí y está en omega. Y eso es una contradicción, ¿sí? Bien, ¿y por qué se produce esta contradicción? Esta contradicción se produjo por suponer, ¿sí? Esto de aquí, se produjo por suponer que el grado, por eso esta parte de aquí, que el grado de R de X es mayor o igual que el grado de G de X. Conclusión, el grado de R de X es estrictamente menor. Es estrictamente menor que el grado de G de X. Y entonces tenemos que la norma es euclidiana. El grado es una norma euclidiana para el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo en una variable. Tenemos ahí completado el ejemplo de que el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, eso es importante, es un dominio euclidiano. ¿Sí? Bien, eso había quedado pendiente de la semana pasada. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a continuar. Entonces, una observación. Va a ser más bien observación / ejercicio para ustedes. No, perdón. Todavía no. Más adelante. Más adelante, más adelante. Bien, entonces vamos a definir ahora lo que son dominios ideales principales. Como lo abreviamos como P y D. Bien, entonces la definición es muy sencilla. Sí, voy a poner definición. Entonces, sea A un dominio de integridad. Entonces, A se dice un dominio de ideales principales. Sí, todos sus ideales son principales. El nombre no deja mucho la imaginación. O sea, si todos sus ideales son principales. ¿Qué significa esto? Sí, es decir, que si esta A, que es una como A gótica, es un ideal,
Entonces existe un elemento A en el anillo, tal que este ideal A gótica es igual al ideal generado por el elemento A. ¿Sí? Si son todos los múltiplos de A, voy a poner así como A, que es lo mismo que tener todos los elementos de la forma que R por A, tales que R pertenece a A. Todos los ideales son generados por un solo elemento. Eso era un ideal principal, un ideal generado por un único elemento. Bien, este ejemplo, ¿sí? Sí, los enteros es un dominio de ideales principales, porque nosotros vimos que, sí, pues, todos los ideales de Z, lo vimos las primeras clases, me parece que de hecho que fue la primera, son de la forma n por z, que es lo mismo que el ideal generado por n. Entonces aquí todos los ideales son generados por un elemento, entonces eso es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Ya. El ejemplo más importante que vamos a ver es el de ahora, el que voy a poner a continuación, que lo voy a poner como, de hecho, como un teorema. Entonces, todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Entonces, este de aquí es el, digamos, el ejemplo más importante, bueno, el ejemplo más importante porque nos da una familia infinita de ejemplos, ¿no? Entonces, si tienen un dominio euclidiano, automáticamente va a ser un dominio de ideales principales, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Este no es nada difícil de probar, este teorema. Entonces, demostración. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, sea A, N, un dominio euclidiano. O sea, si N es la norma euclidiana de A. Entonces, vamos a probar que todo ideal es principal. Entonces, sea A, un subconjunto de A, un dominio, un ideal. Vamos a ver que todo ideal es principal. Ya, entonces, vamos a hacerlo en dos partes. Primer caso. Entonces, si A contiene una unidad, tiene un elemento invertible, entonces contiene el 1. 1 pertenece a A y por lo tanto A tiene que ser todo el anillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos del anillo son 1 por algo, y entonces y como los ideales absorben productos, entonces todo va a ser todo el anillo. Eso aquí es obvio. Y este aquí es el ideal generado por 1. Entonces no hay nada que probar. En este caso es trivial. Entonces, ¿qué pasa si A no contiene unidades? ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a poner sea, voy a llamarle A minúscula, un elemento de A, tal que su norma es minimal. Vamos a tomar el elemento de norma más pequeña que esté en el ideal A. ¿Sí? Y voy a probar que este ideal A está generado por este elemento A. ¿Sí? Quizás debería cambiar de letras para que se va a confundir entre tanta A. Voy a cambiar mejor de letras. Voy a ponerle aquí I mejor. Creo que va a ser más fácil para no confundirnos con tantas letras A. Ya, bien. Bien, entonces ya tomamos un elemento que es minimal. Entonces voy a probar que, entonces bueno, notemos que pues, el ideal generado por A claramente está contenido en I. ¿Por qué? Porque A está en I, y el ideal generado por A es el ideal más pequeño que contiene A, ¿no? Entonces, como este es el más pequeño que contiene A, y A está en I, entonces I tiene que ser más grande que este ideal. Entonces, esta inclusión es obvia. Hay que probar la otra. Voy a tomar sea un X cualquiera que pertenece a I. Entonces, por el algoritmo de Euclides, tenemos que existen, voy a ponerles Q y R elementos de A, tales que, entonces bueno, distinto de 0, ¿no? Porque si no va a ser, y aquí también debería considerar, voy a tomarlo I distinto de 0, y luego hacemos el caso cuando I es igual a 0. Ya, existen Q y R elementos de A, tales que entonces yo puedo aplicar el algoritmo de división. Entonces X puedo ponerlo como AQ más R, ¿sí? Con R igual a 0, o la norma de R es estrictamente menor que la norma de Q, perdón, de A. Menor que la norma de A.
Bien, entonces yo lo que quiero probar es que R es igual a 0. Entonces supongamos que R es distinto de 0. Entonces yo puedo escribir a R como X menos A por Q, ¿sí? Pero X pertenece ahí, ¿sí? Y A pertenece ahí. ¿Estamos? Por lo tanto, X menos A por Q pertenece ahí, ¿sí? Y como la norma de A es minimal, tenemos que entonces la norma de A tiene que ser menor o igual que la norma de R, ¿sí? Así que esta parte de aquí no es posible. ¿Sí? No es posible que la norma de R sea menor que la norma de A. Por lo tanto, necesariamente R es igual a 0. Y si R es igual a 0, significa que X es igual a A por Q. Y esto es un elemento del ideal generado por A. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé cualquier elemento en el ideal y probé que ese elemento pertenece al ideal generado por A. Entonces, así tengo que el ideal I está contenido en el ideal generado por A. Y como ya tenía la otra inclusión, concluyo que I es igual al ideal generado por A. Entonces, cualquier ideal es principal. Cualquier ideal distinto de 0. Y finalmente, ¿qué pasa si tomo un I igual a 0? Entonces, I es generado por el ideal 0. No hay nada que hacer. Igual sigue siendo principal. Y listo. Entonces, esto completa la demostración y prueba que, sí, en un dominio euclidiano todos los ideales son principales. Es decir, que todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Entonces, eso en particular implica que el anillo de polinomios en una variable con coeficientes en un cuerpo es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Entonces, en particular, otro ejemplo que podemos poner aquí es que K de X es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque ya sabemos que este es un dominio euclidiano. Y como todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales, entonces este anillo también es un dominio de ideales principales. Bien, un teorema. Una propiedad interesante de los dominios de ideales principales es la siguiente. Sea A un dominio de ideales principales. Por si acaso la abreviatura es por el inglés, es Principal Ideal Domain. Sí, por eso es PID y no DIP. Bien, entonces, todo ideal primo de A es maximal. Bien, nosotros sabíamos que siempre todo ideal maximal es primo, eso ya lo sabemos. El recíproco vimos que no siempre era cierto, dimos ejemplos. Pero en un dominio de ideales principales, sí se cumple el recíproco. O sea, un ideal es primo, sí, solo sí es maximal, ¿no? En particular voy a ponerle un ideal de A es primo, sí y solo sí es maximal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo ideal maximal es primo y ahorita tenemos para dominios ideales principales tenemos el recíproco. Bien, veamos la demostración, no es muy complicada. Bien, para esto, vamos a tomar SA, voy a poner así, P cursiva, su conjunto de A, un ideal primo. Quiero probar que es maximal, ¿sí? Entonces, como estamos en un dominio de ideales principales, entonces P se puede generar por un único elemento. Va a ser generado por un elemento, digamos, A. Sí, porque estamos en un dominio de ideales principales. Todos los ideales son generados por un único elemento. Bien, sabemos que todo ideal primo está contenido en un ideal maximal. Entonces, sea todo ideal en general, por el teorema de Krull, todo ideal en general, todo ideal está contenido en algún ideal maximal. Entonces, sea M, subconjunto de A, un ideal maximal. Tal que P está contenido en M, ¿no? Repito por qué. Recordemos el teorema de Krull nos decía que todo ideal está contenido en algún ideal maximal. Entonces, como P es un ideal primo, en particular es un ideal, está contenido en algún ideal maximal y ese ideal maximal le llamo M, ¿sí? Y ese de aquí también es principal porque estamos en un dominio de ideales principales. Todos los ideales son generados por un único elemento. Entonces voy a poner generado por un elemento B. Así tenemos lo siguiente. Tenemos que A, ¿sí? Está contenido en B. Y vamos a probar entonces que la otra inclusión, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto de aquí? Esto significa que entonces A pertenece al ideal generado por B. Significa que yo puedo escribir A como B por R, digamos, para cierto R que pertenece al anillo A, ¿sí?
Y esto significa entonces que, que B por R pertenece al ideal generado por A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B por R es igual a A y A pertenece a este ideal. Y como ese ideal es primo, porque recuerden que es P, voy a poner así esto de aquí es P, que es primo. Y así tenemos que B pertenece a P o R pertenece a P. Entonces voy a ver qué pasa si R pertenece a P. Entonces, si R pertenece a P, que recuerden que este de aquí es el ideal generado por A, ¿sí? Entonces me quedaría que R debe escribirse de la forma A por X, digamos, para cierto X. ¿Sí? Y voy a reemplazar en esta ecuación. Me quedaría entonces que A es igual a B por R, que es B por R, que es B por A por X. ¿Sí? Yo eso lo puedo reescribir como A que multiplica A1 menos BX igual a 0. ¿Sí? Pero estamos en dominios de integridad. ¿Sí? Entonces, como A es distinto de 0, A debería haber puesto aquí un ideal primo, aquí distinto de 0, me faltó. ¿Sí? Todo ideal primo no 0, esto es importante, debería indicar esto aquí, porque el ideal 0 nunca es maximal, o rara vez es maximal, ¿sí? Solo es maximal cuando estamos en un cuerpo, de hecho, ¿sí? Entonces aquí veo un ideal primo distinto de 0, importante, entonces A aquí es distinto de 0, deberíamos indicar esto, importante, ¿sí? Como es distinto de 0 y estamos en un dominio de integridad, ¿sí? Y A mayúscula es un dominio de integridad, no pueden haber divisores de 0, así que la única forma de que dos cosas sean 0 es que una de las dos sea 0. Como una es 0, entonces la otra es 0. Entonces 1 menos bx es igual a 0. Eso implica que bx es igual a 1 y eso implica que b es una unidad. ¿Sí? Ya. Pero si b es una unidad, entonces recuerden que el ideal m, que es maximal, está generado por b. Y si un ideal generado por una unidad es simplemente todo el anillo. Y eso es absurdo porque el ideal maximal no puede ser todo el anillo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que un ideal maximal es un ideal propio, o sea, no puede ser todo el anillo. Entonces, así tenemos que, entonces, ¿por qué se produce esta contradicción? Sí, se produce por suponer que R pertenece a P. Entonces, R no pertenece a P. Y por lo tanto, como tiene que cumplirse una de las dos, que B pertenezca a P o R pertenezca a P, la única posibilidad es que B pertenezca a P. ¿Sí? Pero si B pertenece a P, recordemos que eso implica que el ideal generado por B está contenido en P. Pero ese de aquí era M. Así tenemos que el ideal P, ¿sí?, es igual al ideal M, y como M es maximal, entonces P es maximal, porque es igual a un ideal maximal. Y listo. Completa la demostración. ¿Sí? Entonces, esto vale solo en ideales, en dominios ideales principales. Y todo ideal primo distinto de 0 es un ideal maximal, en un dominio de ideales principales. ¿Sí? Eso en general no sucede, ¿no? Entonces, aquí podemos poner un ejemplo. ¿Sí? Que es este de aquí. El anillo de polinomios en dos variables, ¿sí?, no es un dominio de ideales principales, ¿sí? Y por lo tanto no es euclidiano, porque si fuera euclidiano sería un dominio de ideales principales, ¿sí? Y no es euclidiano. No importa qué norma le pongan, esto jamás va a ser euclidiano, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? Bien, esto es fácil porque nosotros ya vimos, ¿sí? El ideal, voy a ponerle I, el ideal generado por X, ¿sí? Ya vimos que es primo, ¿sí? Pero voy a recordarles rápido por qué. Pues este cociente, por eso aquí, vimos nosotros que esto era isomorfo al anillo de polinomio solo en la variable y. Este es un dominio de integridad. Sí que es dominio de integridad. Y recuerden que un ideal es primo si solo si el cociente por ese ideal es un dominio de integridad, entonces este ideal es primo, ¿sí? Y no es maximal, ¿sí? Y no es maximal. Porque, por ejemplo, y está estrictamente contenido en el ideal generado por X y Y, que está estrictamente contenido acá. ¿Sí? Porque aquí no aparece, por ejemplo, en el ideal y la variable y no aparece, pero en ese ideal de acá sí, y ese es más grande, ¿sí? Entonces, este aquí es un ideal primo que no es maximal, entonces como en un PID todos los ideales primos son maximales, este aquí no puede ser un dominio de ideales principales. Entonces, K de XY no es un dominio de ideales principales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un anillo que no es un dominio de ideales principales, ¿sí? De hecho, ustedes pueden probar, ¿sí? Les voy a dejar como ejercicio. Este ideal de aquí, el ideal XY, que es un ideal en este anillo, ¿sí?, no es principal, o sea, no se puede generar por un solo elemento.
¿sí? Y la forma de pensarlo es fácil. Supongamos reducción al absurdo que sí puede ser generado por un elemento y llega a una contradicción. Esa es la demostración. No es nada difícil. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos un primer ejemplo de un dominio de ideales principales que no, perdón, de un anillo que no es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Ya. O sea que estas nociones no son vacías. ¿Sí? Ya. Bien, vamos a ver una pequeña definición que nos va a dar un criterio para poder probar que un anillo es un dominio de ideales principales, porque en general probar eso no es tarea fácil. ¿Sí? Entonces, sea A un dominio de integridad. Y sea n una función que va de a hacia los enteros mayores o iguales que 0, ¿sí? Tal que ya, una función. Entonces, n se dice, todo más grande. Entonces, n se dice una norma de Dedekind-Hasse y cumple la siguiente propiedad. Sí, para todo alfa y beta que pertenecen a A con norma de alfa mayor o igual que norma de beta, se tiene una de las siguientes dos cosas. Beta es divisor de A, ¿sí? O, en su defecto, existen R y S, S y T, voy a ponerles S y T mejor. Existen S y T que pertenecen al anillo A, tales que la norma de S alfa menos T beta es estrictamente menor que la norma de beta. Ya. Entonces, una norma, una función que cumple con esta propiedad para todo par de elementos, tales que la alfa y beta, tales que la norma de alfa es más grande o igual a lo mucho que la norma de beta, ¿sí? Entonces, beta divide A, o existe una especie de como combinación lineal, ¿sí? Si lo quieren pensar así, con coeficientes en el anillo A, cuya norma es estrictamente menor que la norma de beta, ¿sí? Una norma que cumple eso se llama una norma de Dedekind-Hasse, ¿sí? Bien, ya vamos a ver enseguida un ejemplo de una norma de Dedekind-Hasse. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo fácil. ¿Sí? Para empezar, toda norma euclidiana es una norma de Dedekind-Hasse. ¿Sí? Y esto es bien sencillo, en efecto. O sea, n una norma euclidiana. Y sean alfa y beta dos elementos del anillo A, tales que la norma de alfa es mayor o igual que la norma de beta. ¿Sí? Bien, entonces aplicamos el algoritmo euclidiano, ¿no? Entonces escribimos alfa igual a beta q más r, con r igual a 0, o la norma de r estrictamente menor que la norma de beta. ¿Sí? Entonces, si r es igual a 0, entonces nos quedaría que alfa es igual a beta por q. Esto significa que beta divide a alfa, porque tengo que beta por otro elemento me da alfa. Entonces, beta divide alfa. Estoy en la primera, en esta condición de aquí, ¿no? En el otro caso, entonces, si la norma de R es menor que la norma de beta, ¿sí? Entonces, tomando S igual a 1, ¿sí? Y T igual a Q, nos quedaría entonces que la norma de R va a ser la norma de alfa menos beta Q. Eso es lo mismo que tener la norma de S vale 1, así que me quedaría aquí S alfa, ¿sí? Y menos como T vale Q sería T beta. Eso es estrictamente menor que la norma de beta. Y estamos en la segunda condición. Y ya está. Entonces, toda norma euclidiana es una norma de Dedekind-Hasse. Entonces, las normas de Dedekind-Hasse son algo más general que las normas euclidianas. Bien. Entonces, ¿para qué sirven esas normas de Dedekind-Hasse? Es la pregunta, ¿no? Entonces, es para el siguiente resultado. Entonces, voy a ponerlo como teorema. Este es el famoso teorema de Dedekind-Hasse. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Sea A un dominio de integridad. Entonces, A se dice, perdón. Entonces, A. Entonces,
A es un dominio de ideales principales. Sí y solo si A admite una norma de Dedekind-Hasse. Ya. Bien. Pues por ahora solo podemos probar una implicación, ¿sí? Sí. De hecho, aquí podemos aumentarle más y pedir que esa norma sea multiplicativa. ¿Sí? Pero bueno, no es necesario que, o sea, es una condición más fuerte, pero no la vamos a necesitar en general, ¿sí? La demostración es de una implicación bien sencilla. Entonces, si es que admite una norma de Dedekind-Hasse, ahorita estamos en condiciones de probar que es un dominio de ideales principales. El recíproco requiere de más maquinaria. Entonces, el recíproco lo vamos a dejar postergado, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a probar de una implicación. Supongamos que N es una norma de Dedekind-Hasse. Sobre A. Y voy a probar entonces que A es un dominio de ideales principales. Sea I distinto de 0. Y voy a tomar I distinto del anillo igual un ideal de A. Y voy a tomar sea, voy a llamarle por ejemplo gamma, un elemento de I, tal que su norma de Dedekind-Hasse es minimal. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que para todo alfa que pertenece al... Para todo alfa que pertenece al ideal I se tiene que la norma de gamma es más pequeña que la norma de alfa. O sea, tomamos un elemento en el ideal I que tenga norma de Dedekind-Hasse más pequeña posible. Bien, eso es posible porque recuerden que los números enteros positivos cumplen el principio de ordenamiento. Todo conjunto no vacío tiene un mínimo. Bien, entonces lo que voy a probar es que gamma genera el ideal I. Entonces probaremos que I es el ideal generado por gamma. Una inclusión es obvia, ¿sí? Bueno, claramente, gamma, el ideal generado por gamma está contenido en I. ¿Por qué? Porque el ideal generado por gamma es el ideal más pequeño que contiene gamma, e I es otro ideal que contiene gamma, así que ese ideal tiene que ser más pequeño que I. Bien, entonces hay que probar la otra. Entonces sea, voy a llamarle alfa un elemento de I, ¿sí? Entonces tengo que la norma de alfa es más grande que la norma de gamma, ¿sí? Y aquí estoy en las condiciones de la definición de norma de Dedekind-Hasse. Tengo norma de alfa mayor o igual que la norma de beta. En lugar de beta tengo gamma. Entonces hay dos posibilidades, por definición de norma de Dedekind-Hasse. Entonces así hay dos posibilidades. Tenemos que gamma divide a alfa o existen S y T elementos del anillo A, tales que la norma de S alfa menos T gamma es estrictamente menor. Esperen un segundo, se me cerró el OneNote. Ya. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? La pizarra, digamos, del OneNote. Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Bien, entonces estamos en esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la, como es una norma de Dedekind-Hasse cumple esta condición, tenemos que entonces gamma divide a alfa o existen S y T tales que la norma de S alfa menos T gamma en lugar de beta hasta gamma es estrictamente menor que la norma de gamma, ¿no? Entonces voy a probar que esa segunda condición es imposible. Entonces, en el segundo caso, ¿sí? Sí, tendremos lo siguiente. Entonces, S alfa menos T gamma, ¿sí? Este es un elemento del ideal I. ¿Por qué? Alfa pertenece a I, ¿sí? Gamma pertenece a I. Entonces, S alfa menos T gamma pertenece a I porque es un ideal, ¿sí? Yo multiplico por cualquier cosa del anillo y sumo cosas o resto cosas, eso sigue quedándose dentro del ideal, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, como la norma de gamma es minimal, tendría yo que la norma de
gamma tiene que ser más pequeño que cualquier norma de cualquier otro elemento. Entonces tiene que ser más pequeño que la norma de C alfa menos T gamma. Y eso es absurdo, ¿sí? Lo que es absurdo. Porque tengo la desigualdad en sentido contrario aquí, ¿no? Lo que es absurdo. Entonces, ese segundo caso no puede pasar. Entonces, así, la única posibilidad es que gamma divide alfa. ¿Esto qué significa? Que alfa se puede escribir como gamma por algún otro elemento beta, ¿sí? Para cierto beta que pertenece al anillo A, ¿sí? Y esto significa que alfa pertenece al ideal generado por gamma, porque es gamma por algún elemento del anillo, ¿sí? Y esto entonces lo que he probado es que tomé alfa, cualquier elemento en el ideal I, y probé que sea en el ideal generado por gamma. Entonces así el ideal I está contenido en el ideal generado por gamma, y dado que ya tenía la otra inclusión, ya la tenía aquí, tengo la igualdad, de donde el ideal I es igual al ideal generado por gamma, y esto completa la demostración. ¿Por qué? Porque acabo de tomar cualquier ideal y probé que está generado por un solo elemento, es decir, es principal. Entonces, cualquier dominio con una norma de Dedekind-Hasse es un dominio de ideales principales, ¿sí? El recíproco también es cierto, ¿sí? Pero ahora no estamos en capacidad de demostrarlo, nos falta todavía teoría. Entonces, el recíproco queda pendiente. Lo vamos a probar más adelante. Espero que hoy mismo. ¿Sí? Y si no lo avanzamos hoy mismo, quedaría para el día lunes. Ya. Pero espero sí avanzar a ver el recíproco. Aunque bueno, el recíproco en sí no es útil, ¿sí? Entonces, una aplicación, por ejemplo, ¿sí? No voy a hacer los detalles, solo les voy a indicar, ¿sí? Es que este anillo que vimos la semana pasada, z de raíz de menos 19, déjenme recordar bien, este de aquí. Déjenme ver si recuerdo bien cuál fue el que hicimos la semana pasada. De 1 más raíz de 19 sobre 2. Este de aquí es un dominio de ideales principales. Es un PID. ¿Sí? Y lo que se hace para eso es probar que tiene una norma de Dedekind-Hasse. ¿Sí? En efecto, solo les voy a indicar cuál es la norma de Dedekind-Hasse. Si uno define, aquí los elementos son de la forma, voy a llamarle lambda, ¿sí? A este elemento aquí para no escribirlo a cada rato. Si uno define esa norma, B por lambda, ¿sí? Uno puede probar que la norma en este anillo es, bueno, siempre ha estado por conjugación, es A más B lambda, ¿sí? Por A más B lambda conjugado, ¿sí? Entonces nos va a quedar A cuadrado más 2 más 2AB por la parte, sería lambda más lambda conjugado, que sería dos veces la parte real de lambda, y la parte real es un medio. Y más b cuadrado por lambda conjugado, que va a ser este número por su conjugado, que va a ser un cuarto más 19, va a ser 20 cuartos, que van a ser 5, ¿no? Si es que no me equivoqué, sería 5. Si es que no me he equivocado. Y eso es lo mismo que tener a cuadrado más ab más 5b cuadrado, si es que no me equivoqué haciendo este cálculo. Sí. Bien, y hay que probar que esa es una norma de Dedekind-Hasse. Entonces, esto les voy a dejar de ejercicio. Esta función n, ¿sí? N de a más b lambda igual a cuadrado más ab más 5b cuadrado. Si es que no me equivoqué, si no, revisarán este cálculo, por favor, para ver que no haya equivocado. Es una norma de Dedekind-Hasse. ¿Sí? Ya. Eso no es difícil de probar, para nada, es largo, ¿sí? Es súper largo, ¿sí? Y como ya perdimos 2 días de clase, no quiero dedicarme a esto, porque eso me tomaría siquiera 1 hora, hacer el cálculo completo. ¿Sí? No es difícil, solo es muy largo, ¿sí? Les dejo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Si a alguien le interesa verlo, si no lo quieren hacer y quieren verlo, está en el libro de Damit and Foot. El libro se llama Abstract Algebra. ¿Sí? No recuerdo en qué parte está, pero busquen la sección sobre PIDs, ¿sí? En la sección sobre dominios ideales principales. ¿Sí? Él hace ahí hace todos los detalles de que eso es una norma de Dedekind-Hasse, y por lo tanto eso es un dominio de ideales principales, ¿sí? Porque tiene una norma de Dedekind-Hasse.
¿sí? Nosotros la semana pasada vimos que este no era euclidiano. ¿Por qué? Porque no tiene divisores laterales universales, ¿sí? Nosotros vimos la semana pasada que era un divisor universal lateral. Vimos que este aquí no tenía divisores universales laterales, entonces no puede ser un dominio euclidiano, pero sí es un dominio de ideales principales, ¿sí? Ya. Bien, veamos otro ejemplo, ¿sí? De algo que no es, ¿sí? Este anillo z de x en una variable no es un dominio de ideales principales. Si el anillo de polinomios con coeficientes en los enteros no es un PID, ¿sí? Y para esto voy a dar un ejemplo de un ideal que no puede generarse por un solo elemento. Entonces, el ideal, voy a llamarlo I, generado por el número 2 y la variable x, ¿sí? No es principal. ¿Sí? Vamos a probar eso de aquí. Entonces voy a hacerlo por reducción al absurdo y más o menos van a tener la idea de cómo hacer el ejercicio que les dejé hace un rato. ¿Sí? Pues supongamos lo contrario. Supongamos que I está generado por un solo elemento, f de x, ¿no? Para cierto f de x que pertenece a z de x. Ya. Entonces, bien, como el 2 pertenece a este ideal, ¿sí? Entonces 2 se puede escribir como, 2 pertenece a este ideal generado por f de x, ¿no? Porque es el ideal I. Entonces yo puedo escribir a 2 como f de x por algún otro polinomio, digamos g de x, ¿sí? Para cierto polinomio g de x que pertenece a z de x, ¿no? Pero entonces el grado de f más el grado de g tiene que ser el grado de 2, que es 0. Entonces f y g tienen que ser constantes. F de x tiene que ser igual a, que es una constante. No le queda de otra, porque si lo multiplico por otro polinomio, los grados se suman, ¿sí? Sí, porque en Z es un número de integridad, entonces los grados se suman, y por lo tanto, la única forma de que esto sume en grado 0 es que ambos sean de grado 0, y por lo tanto, f de x tiene que ser un elemento de grado 0, ser una constante, ¿sí? Bien. Ya. Claramente A es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A fuese 0, entonces f de x sería 0, entonces este ideal sería 0, y no puede ser 0 porque el 2 está ahí, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Entonces tiene que ser una constante. Ahora tenemos lo siguiente. El x también pertenece a este ideal. Entonces pertenece al ideal generado por f de x, que ahora es el ideal generado por a. ¿Sí? Esto significa que yo puedo escribir x como a por algún otro polinomio. Voy a ponerle h de x para cierto h de x que pertenece a z de x, ¿no? Bien. Entonces escribamos. Bueno, entonces de aquí tenemos solo una posibilidad, que h de x sea un polinomio de grado 1. ¿Sí? Porque tiene que tener el grado de acá, que es 1. Entonces, tenemos que el grado de h de x tiene que ser 1. Entonces, yo puedo escribir h de x como, digamos, por ejemplo, bx más c. ¿Sí? Entonces, de aquí nos quedaría que x es igual a a por bx más c. Y eso nos queda como ab por x más a por c, ¿no? Y de aquí tenemos entonces que a por b tiene que ser 1 y a por c tiene que ser 0. Y como a por b vale 1, entonces a es distinto de 0, por lo tanto c tiene que ser 0. ¿Sí? C tiene que ser 0. Y como a por b vale 1, significa que a es una unidad. ¿Sí? Y las unidades de los enteros sabemos que son solo el más y el menos 1, no hay más. Entonces esto significa que a es igual a más o menos 1. Esto implica que el ideal generado por a, que es i, porque es el ideal generado por x, ¿sí? Este de aquí tiene que ser, si está generado por 1 por menos 1, es todo el anillo. Así que esto de aquí es z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este ideal i, acabamos de concluir que tiene que ser todo z, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero aquí muy importante, 1 no pertenece al ideal generado por 2 y por x, que es i. ¿Por qué? Vemos que no pertenece. Supongamos lo contrario, pues en caso contrario, yo tendría que 1 lo puedo escribir como una combinación lineal, digamos, con polinomios, va a ser 2, digamos, p de x más x por q de x, ¿sí? Tiene que escribirse de esta forma para ciertos polinomios p y q. Polinomios son coeficientes enteros. ¿Y qué pasa si evaluamos en 0? ¿Sí? Evaluando en 0, tendríamos que 1 es igual a 2 por p de 0 más, aquí 0 por q de 0 queda 0. Entonces queda simplemente 2 por q de 0. ¿Sí? Y esto es absurdo, porque eso implica que 2 divide a 1 y eso es absurdo. ¿Sí? Entonces miren, yo tengo así, entonces así tenemos lo siguiente. Tenemos que i tiene que ser igual a todo z y además 1 no pertenece a i y eso también es absurdo. ¿Sí? Lo que es absurdo. ¿Y por qué se produce este absurdo?
absurdo, estoy bien, absurdo. ¿Por qué se produce este absurdo? Por suponer que este ideal es principal, ¿sí? Porque supuse que es principal. Entonces, así y no es principal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un anillo que no es un dominio de ideales principales, ¿sí? Bien. Bien. Y eso que Z es uno de los anillos más bonitos que hay, pero pese a eso, no es un dominio de ideales principales, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, hacemos una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa de unos, son las 11:06, de unos 10 minutos hagamos una pausa, ¿sí? Entonces nos volvemos a ver aquí en las 11:15 más o menos, ¿sí? Dejar de compartir. Voy a pausar la grabación. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver una propiedad adicional de los dominios ideales principales, ¿sí? Que va a ser súper útil para demostrar este teorema. Entonces, primero que nada, se acabó el ejercicio anterior. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner definición. Entonces, sea A un anillo. Entonces, aquí no necesariamente dominio de integridad, ¿sí? Entonces, aquí, no necesariamente dominio de integridad. Integridad. Bien, entonces, decimos que A es noetheriano. Sí, y esta noetheriano no es accidental, es por Emi-Noether, ¿sí? Emi-Noether, ¿sí? No Max Noether, sino Emi-Noether, ¿no? Porque hay padre e hija, ¿sí? Padre Max Noether, hija Emi-Noether, ¿sí? Emi-Noether contribuyó, creo que, desde mi punto de vista, muchísimo más que su padre a la matemática, ¿sí? Sí verifica la condición de cadena ascendente en ideales. Es decir, ya voy a explicar qué significa esto. Es decir, si tenemos una asociación de ideales, ¿sí? Si tenemos A1, su conjunto de A2, su conjunto, etcétera, AN, si sigue hasta el infinito, ¿sí? Una cadena de ideales, ¿sí? Entonces, existe un n, ¿sí? Mayor que 0, tal que AN es igual a AN mayúscula para todo n mayor o igual que n. Es decir, que un anillo se dice noetheriano si ustedes toman cualquier sucesión de ideales creciente, eso es muy importante, por eso es cadena ascendente, una sucesión creciente de ideales, ¿sí? Creciente en el sentido de la inclusión. Entonces, a partir de cierto punto, todos empiezan a repetir, ¿sí? Eso es un anillo noetheriano, ¿sí? Ya, un ejemplo de esto, Z es noetheriano. Veamos por qué. Tenemos una cadena de ideales, entonces sea, voy a ponerle A sub 1, contenido en A sub 2, contenido, etcétera, etcétera. N, una cadena de ideales en Z, una cadena ascendente de ideales en Z, ¿sí? Entonces, sabemos cómo son los ideales en Z, ¿no? Entonces, yo sé que cada ideal A sub I es el ideal generado por se escribe de la forma, digamos, voy a ponerle M sub I por Z, ¿sí? Son los múltiplos, todos los ideales de Z son de esta forma, ¿no? MI por Z. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Y eso recuerden que es el ideal generado MI. Entonces, así tenemos que el ideal generado por M1 está contenido en el ideal generado por M2, etcétera, etcétera, ¿no? El ideal generado por M sub N, etcétera. Bien, entonces yo quiero ver que a partir de cierto término todos se vuelven
iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que? Entonces, el ideal MI está contenido en el ideal MI más 1. Esto es lo mismo que decir que el MI pertenece al ideal MI más 1. Lo mismo que decir que yo puedo escribir MI como MI más 1, ¿sí? Multiplicado por algún otro número que le voy a llamar, digamos, A sub I, ¿no? Con algún número entero A sub I. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, luego tenemos que el MI más 1 se puede escribir como, perdón. Entonces, tendríamos lo siguiente, que MI más 1, ¿qué pasó? Se puede escribir, ay, de nuevo, me equivoqué. MI se puede escribir como MI más 1 por A, ¿sí? A sub I, que es un A sub I, ¿sí? Y el MI más 1, y puedo repetir el mismo argumento, entonces se puede escribir como MI más 2 por A sub I más 1 por A sub I, y así sucesivamente, ¿no? Hasta MI más K, que aquí va a ser por A sub I más K, A sub I más K menos 1, etcétera, hasta llegar a A sub I. ¿Sí? Podemos hacer esto. Entonces, dicho de otra forma, ¿sí? El MI se tiene que factorizar en algún número de factores, ¿sí? Entonces, estas factorizaciones no pueden seguir infinitamente, ¿sí? Por lo tanto, en algún punto tienen que detenerse, ¿sí? Entonces, estas factorizaciones no pueden seguir indefinidamente, porque un número no puede factorizarse en un producto de infinitos números, siempre es un número finito, indefinidamente. Entonces, en algún punto se detienen, ¿sí? Entonces, se detienen en algún punto, en algún punto igual a n, y así tenemos entonces que mn va a ser igual a mn mayúscula para todo n mayor o igual que n, y eso implica que es neferiano. ¿Sí? Bueno, está muy escueto, ¿sí? O sea, no está muy riguroso, pero entienden la idea, ¿sí? Vamos a probar luego más adelante de manera mucho más fácil, que es de que es un anillo neferiano, ¿sí? Y eso se va a basar en el siguiente teorema. Entonces, todo dominio de ideales principales es neferiano. Es decir, para toda sucesión de ideales, ¿sí? Eso lo podemos expresar de otra forma. Es decir, ¿sí? Si tengo una sucesión de ideales, voy a ponerle A sub 1, aquí como son dominios de ideales principales, todos los ideales son principales, puedo suponerlos de esta forma. A sub 1, A sub 2, etcétera. ¿Sí? A sub n. ¿Sí? Entonces existe un n mayor que 0, tal que A sub n es igual al A sub n mayúscula para todo n mayor o igual que n. A partir de cierto punto, todos los ideales son iguales. Eso significa que sea neferiano. Y aquí lo podemos hacer con ideales principales porque estamos en un dominio de ideales principales. ¿Sí? Bien, veamos la demostración. La demostración es bien sencilla. Voy a tomar sea, voy a tomarle i, la unión de todos los ideales, ¿sí? Con i desde 1 hasta infinito, estos ideales a sub i. ¿Sí? Y voy a suponer, entonces este de aquí es un ideal. Veamos que es un ideal. Veamos que i es un ideal. Pues de hecho no lo voy a demostrar porque ya lo hicimos antes. Cuando demostramos el teorema de Krull, vimos que la unión de una sucesión creciente de ideales es un ideal, ¿no? Entonces, i es un ideal. ¿Sí? Recuerden, cuando usamos el teorema de Krull, vimos que si tenemos una cadena de ideales, su unión siempre es un ideal, entonces voy a aceptar eso de ahí, ya, porque como ya he demostrado, es la misma demostración. Pueden intentar hacerlo como repaso, como ejercicio, como recuerdan, ¿sí? Pero este aquí es un ideal de A. ¿Sí? No puse quién es A. Entonces, si A es ideal, es anillo, es un PID, y ese de aquí es una cadena de ideales de A, entonces existe, ya ahí estaría mejor. Es un ideal de A. Entonces, como es un PID, como es un dominio de ideales principales, este ideal está generado por un único elemento. Entonces, está generado por un único elemento A. ¿Sí? Bien, entonces, entonces A pertenece a esta unión. ¿Sí? ¿De dónde? Nos quedaría entonces que A tiene que pertenecer a alguno de sus ideales. Entonces, A pertenece a algún cierto ideal que lo voy a llamar A sub n mayúscula.
para cierto n. Bien, entonces voy a probar que ese de aquí es el n que estamos buscando. ¿Sí? Ya, entonces, ¿esto qué significa? Así yo tengo que, entonces, el ideal generado por A está contenido en el ideal generado por AN, obviamente, porque tenemos que ese aquí es el ideal, ese ideal generado por A es el ideal más pequeño y contiene a A, ¿no? Y si está contenido en otro ideal, entonces tiene que ser este ideal, pues tiene que ser más grande que el ideal generado por A. Bien, entonces, y ese de aquí está contenido en A, ¿por qué? Porque este A es I, que es la unión de todos, ¿sí? Entonces, en particular, el AN se contenido acá, así que son iguales. Entonces, A es igual al ideal generado por AN, ¿sí? De donde tenemos lo siguiente. Así tenemos que, si n es mayor o igual que este n mayúscula, nosotros sabemos lo siguiente. Bueno, que A, ¿sí? Está contenido en AN, está contenido en AN, en el que le sigue porque es creciente. Si el n es más grande, si el n crece, el ideal también crece, ¿sí? Esos de aquí son subconjuntos del ideal generado por A porque es I, que es la unión de todos. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, así, el AN minúsculo es igual al AN para todo n mayor o igual que n. Y listo. Tenemos que es netheriano. Así de sencillo. Bien, entonces, todo dominio de ideales principales tiene esa propiedad de ser netheriano. Es decir, que toda sucesión creciente de ideales en algún punto se vuelve a repetir. Si no puede seguir creciendo indefinidamente. En algún punto se vuelve lo que se dice estacionaria. ¿Sí? Se estaciona, o sea, un punto llega a un ideal y desde ahí todos van a ser ese mismo ideal. ¿Sí? Esto va a ser muy útil para la siguiente parte que vamos a ver enseguida, de hecho, que es los famosos dominios de factorización única, que es quizás el tópico más importante de todo esto, ¿sí? Que ya lo vamos a ver enseguida. Déjenme ver cómo voy con la planificación. Ya, entonces bien. Vamos con algunas definiciones. Ya. Ya, entonces vamos a ver unas cuantas definiciones. ¿Sí? Pues sí, necesito una pequeña definición. Entonces, definición. Entonces, sea A un dominio de integridad y A y B dos elementos de A. ¿Sí? Entonces, un máximo común divisor de A y B es un elemento D que pertenece a A, que cumple la siguiente propiedad. ¿Qué cumple? Siguiente. Primero, D divide a A y D divide a B. Es un divisor de ambos, de A y de B. ¿Sí? Y la segunda es la siguiente. Sí, tenemos otro elemento. ¿Sí? Es tal que C divide a y C divide a B. Entonces, C divide a D. Es decir, de todos los divisores de A y de B, es el más grande posible. ¿En qué sentido es más grande? Que cualquier otro divisor de A y de B divide este D. Entonces, eso se llama un máximo común divisor. ¿Sí? Eso de aquí es lo mismo que pasa en los enteros. ¿Sí? Si ustedes ven en los enteros, ¿sí? Recuerdan su curso de teoría de números, esta es justamente la definición de máximo común divisor de dos números enteros. ¿Sí? Ya, una proposición que lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Porque no lo voy a utilizar, entonces no lo voy a utilizar para nada, así que lo voy a dejar como ejercicio. Entonces, A y B tienen un máximo común divisor. Sí y solo si existe un único ideal principal minimal que contiene A y B. Ya me explico qué significa esto. Es decir, existe